Hola, antes de comenzar el episodio me gustaría recordarte que he publicado 3 libros. El primero se llama Computación y Programación Funcional, que fue publicado en 2021 y es un libro que trata la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico. El segundo se llama Mentes Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos. Esta es una obra que repasa la historia de hombres y mujeres que fueron relevantes en la historia de la computación. Y el último, el más reciente, se llama Principios de Programación, donde explico una nueva forma de entender la programación a través de 8 conceptos. Todos estos libros se pueden encontrar en librerías en España o en Amazon, y también en Latinoamérica se puede encontrar a través de Mercado Libre y Busca Libre. Para más detalles pueden visitar mi sitio web camilochacon.com. Hoy Andrés León, desarrollador senior y con una amplia experiencia en el mundo de las criptomonedas. Fue para mí un placer entrevistarlo. No tan solo hablamos sobre cosas técnicas, sino también sobre la felicidad, sobre la importancia de la familia, en resumen, sobre la vida misma, que es lo más importante. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. No se olviden suscribirse a este podcast. Hoy tengo el privilegio de tener a Andrés León. Bueno, antes de que él se presente, me gustaría mencionar lo que lo conocí gratamente en el podcast de Cardano, que fuimos invitados hace unos pocos días atrás, en el podcast de Descentralización Total. La pasamos muy bien y bueno, Andrés ahí comentó que había leído mi libro, así que seguimos conversando por Twitter y fue una experiencia genial. Aprendí mucho de él y hoy quiero seguir aprendiendo de él. Y yo creo que muchos de ustedes también quieren aprender mucho más sobre los temas de la criptomoneda. Así que bienvenido Andrés, bienvenido a este podcast. Me gustaría que te presentaras a nuestros oyentes. ¿Qué tal, Camilo? Muchas gracias por, ante todo, invitarme a tu podcast. Para mí es un verdadero privilegio. He estado escuchando varios de los podcasts anteriores y me siento, vamos, un privilegiado de que tú hayas contado conmigo para poder estar junto con tu audiencia este ratito. Pues mi nombre es Andrés León. Ante todo, yo siempre me gusta decir que soy padre de familia y luego, bueno, de profesión ingeniero informático, pero que me gustan muchas otras cosas, ¿no? O sea, en mi día a día atiendo a mis gallinas, también me gusta plantar mis propios alimentos, el tema de la energía fotovoltaica ahora últimamente me lleva mucho tiempo, pero vamos, la programación, el mundo de la informática, como vamos a hablar hoy, el tema de las blockchain, las criptomonedas, siempre ha sido también un tema que me ha apasionado mucho. Entonces, ese soy yo. Sí, yo creo que todos los que están escuchando van a estar muy entusiasmados en escucharte sobre los temas en los cuales tú has dedicado gran parte de tu vida, ¿no? Y un tema que es bastante desconocido en este podcast, porque yo en realidad tuve que aprender bastante cuando te conocí y los días siguientes, previo a esta entrevista, he leído bastante porque en realidad no era un área es un área desconocida para mí y yo creo que para muchos de nuestros oyentes va a ser muy interesante este tema. Entonces, comencemos este viaje que nos llevará yo creo que a muchísimos caminos, pero hay que comenzar siempre por el inicio, ¿no? Por los conceptos básicos. Entonces me gustaría dar una breve introducción. Es que en el 2008 una persona desconocida o un grupo de personas desconocidas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publican un artículo donde presentan la primera criptomoneda, Bitcoin, y así abren una nueva era en la informática. Todo un rubro enorme de gente que se dedica a desarrollar software para este mundo, donde el dinero ya es 100% digital. Entonces la pregunta es, Andrés, ¿qué es una criptomoneda y en cómo se asocia a otro concepto muy popular, que es blockchain? Sí, hombre, yo te podría decir muchas cosas, Camilo, sobre las criptomonedas, ¿no? Podría recurrir a los tópicos de qué es dinero digital, qué es el nuevo oro, que las blockchain son el futuro. Pero yo, fíjate que no es por corregirte, pero yo te diría, yo me gustaría empezar contigo, más viendo por dónde te gusta también a ti ir. Te voy a decir que la primera criptomoneda como tal nace en el año 1900, yo diría que 82-83, con B-Money. La gente es que a veces no sabe estas cosas, pero
Y finalmente, Bitcoin, que nace en el 2008-2009, es el fruto de casi 2 décadas de ciertas personas buscando una respuesta tecnológica a una sociedad, ¿cómo diríamos?, hipercentralizada. Sobre todo, pensemos en los años 80, ¿no?, donde los gobiernos, las empresas, todo estaba mucho más centralizado que posiblemente ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Que hubo un grupo de personas en aquella época que luego se vinieron a llamar los cypherpunks, que de alguna forma querían rebelarse contra ese sistema centralizado, porque ante todo se estaban dando cuenta de que esta nueva era digital que les estaba casi arrollando, estaban perdiendo mucha de su privacidad. Y entonces, en busca de esa nueva libertad, pues se rebelan y, entre otras cosas, como te digo, nacen como, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿no? En los 80 B-Money, pero después en el 97 hay intentos como Hashcash, en el 98, la gente lo sabrá porque es mucho más temprano, nace PayPal, que anteriormente se llama, ¿cómo era? Confinity, creo, que luego se une con Elon Musk, y XCOM, que era una especie de banca online también, que andaban buscando lo mismo. Al final, toda esta gente andaban buscando lo mismo, que era, de alguna forma, utilizar ciertas tecnologías para, como hemos dicho antes, rebelarse contra lo centralizado y permitir que su privacidad siguiera siendo un activo importante en sus vidas. Pero es que después, en el 2005, aparece Ripple Pay. Es decir, antes de Satoshi Nakamoto y el Bitcoin, había habido muchos intentos, obviamente fallidos, ¿vale?, de crear cierta tecnología que les permitiera, en cierta medida, intercambiar valor, activos de valor, utilizando mecanismos tecnológicos que finalmente les permitieran guardar su privacidad. Claro, cuando aparece Bitcoin y aparece Satoshi Nakamoto, lo que él sí pone de manifiesto con ese famoso white paper es un conjunto de tecnologías bien estructuradas, bien anidadas, bien conformadas, que vienen a llamarse blockchain y que permiten conseguir esto que anteriormente los intentos que se habían más o menos postulado no se había conseguido, que es finalmente, pues, crear un tipo de activo de intercambio de valor, en este caso llamado Bitcoin, que fuera descentralizado, que fuera inmutable, seguro, anónimo, escalable y muy robusto. Entonces, y eso es lo que es la blockchain, ¿no? Todas esas cosas, luego podríamos adentrarnos un poco más técnicamente, pero básicamente es eso, ¿vale? Es una red descentralizada que, como he mencionado, pues permite de alguna forma intercambiar valor, activos de valor entre personas de forma segura, anónima e inmutable. Excelente. Mira, no tenía idea que antes de Bitcoin habían habido muchos intentos, pero generalmente, ahora que uno lo piensa, esa es un poco la historia de la tecnología y de la ciencia, ¿no? Que uno se va construyendo sobre los errores del pasado. Y así vamos avanzando así es como va avanzando la sociedad, ¿no? Una de las preguntas que me surge con tu respuesta es el tema de si blockchain es un sistema descentralizado, ¿qué relación tiene con Torrent? Torrent también es como un protocolo de compartir algún cierto tipo de fichero. ¿Hay alguna relación ahí o es simplemente Sí, una casualidad? sí. No, toda la relación. Mira, fíjate, como te decía antes, cuando Nakamoto expone el white paper de Bitcoin, ¿no? Él lo que hace es simplemente coger, como te he dicho, y juntar tecnologías. Fíjate, por un lado coge los algoritmos criptográficos. Eso sabemos que, digamos, han existido siempre. El otro día hablaba con un amigo que hasta los templanos tenían su propia criptografía, ¿no? Eh, pero que obviamente en la década de los 70 tú sabes que hay una revolución en el tema de la criptografía y especialmente con el tema de los algoritmos criptográficos. Pero es que en el 2005, ¿vale?, aparecen todas las bases de datos distribuidas. En el 90 ya había protocolos, había gente con tema de protocolos de mecanismos descentralizados de consenso. Y en el 2000, que es de lo que tú vienes a hablarme, aparecen el peer-to-peer, ¿vale? Como por ejemplo temas de torrent, pero es que anteriormente en el 2000 apareció Napster, que la gente no se acuerda, pero que uno de los luego papás o la gente que ayuda a Zuckerberg y tal fue el señor este de Napster, ¿vale? Que hacían el intercambio de música a través del peer-to-peer, ¿no? Que Metallica lo Entonces, intentó demandar, ¿no?
Efectivamente. Entonces, sí, que fue que revolucionó todo el tema de la música, ¿no? De las discográficas y tal. Entonces, la historia es esa, de como tú bien decías antes, es un conjunto. Lo que hace Satoshi es juntar todas estas tecnologías que te he comentado ahora para ahora, de alguna forma, construir esa blockchain, que es la gran, digamos, herramienta tecnológica que viene ahora mismo a irrumpir en el mundo de las finanzas. ¿Y Satoshi se sabe actualmente? ¿Hay alguna pista de quién puede ser o qué grupo de personas pueden ser? ¿O todavía sigue siendo un misterio? No, es un misterio. Vamos, es un misterio porque la propia persona no quiere que se sepa, ¿no? A ver, yo entiendo, por lo que te decía antes, que es una persona que estuvo muy cerca de ese grupo que en los 80, ¿vale? Eh, eh, llamados, te lo dije antes, los cypherpunks, ¿vale? Te recomiendo, voy a recomendar a la gente un libro, ya que sé que a vosotros os gustan los libros, mira, leeros Cypherpunks, ¿cómo era? La libertad y el futuro de Internet, de Julian Assange, el de los Wikileaks, ¿sabes? Pues él en el 2012 escribe un libro digamos, que donde se entrevista con este tipo de personas que encabezaron ese movimiento intelectual, ¿vale? Y yo creo que este Satoshi pertenecía o estuvo muy cerca de ese movimiento intelectual, ¿vale? Porque de hecho en el white paper él hace una mención directa a B-Money y también a Hashcash, con lo cual quiere decir que de alguna forma él tenía una relación con estas personas y conocía bien el trabajo previo de estas personas. Pero vamos, yo no sé, hay muchos gente, lo último que leía es que era el propio Elon Musk o alguien muy cercano a Elon Musk. También hay gente que dice que es el Nick Szabo, que es el que luego crea los contratos inteligentes. A ver, aquí cada uno... lo que sí te puedo decir yo, que he leído el white paper y que luego he leído algunas de las instrucciones del código que él publicó, sí te puedo decir que era una persona de un nivel, yo diría que no era informático, sino que era matemático. Eso sí te lo puedo decir yo, porque tú sabes que al final cuando tú lees el código de la gente, más o menos puedes entrever por dónde van. Pues yo creo que no era informático, mira que te digo. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, uno de los supuestos que la gente piensa que podría ser era Leslie Lamp, porque uno de los ganadores del premio Turing, Por el ejemplo, padre de la computación distribuida, ¿no? El primero que hizo los algoritmos de exclusión mutua, que escribe muy bien, además ha hecho grandes papers. Pasando a otro tema, yo sé que tú has formado una academia, escrito, que vamos a hablar sobre ella más adelante, pero en ella tú enseñas a desarrollar contratos inteligentes. Entonces, la pregunta es, para las personas que no saben, ¿qué es un contrato inteligente y por qué es inteligente? bueno, un contrato inteligente, a ver, es la manera que tenemos, ¿vale? De programar o de darle programabilidad iba a decir a las blockchain, pero en realidad es a las DLT. Fíjate, la blockchain, que antes, por ejemplo, no lo mencionó, una blockchain no es más que una tecnología que pertenece a un subconjunto o a un conjunto de tecnologías superior, que son las de libro distribuido, libro mayor distribuido, ¿no? De Decentralized o Distributed Ledger Technology, ¿no? Es el acrónimo, es en inglés. Entonces, son muchas las redes distribuidas que utilizan contratos inteligentes, ¿vale? Para otorgarle programabilidad a los activos o los recursos que corren en estas redes. Al final no son más que un conjunto de reglas, ¿vale? Que pueden crear los usuarios y que pueden, digamos, ponerlas en marcha en la capa de aplicación y que tienen algunos características que al final son programas, ¿no? Son programas, reglas, programas informáticos que tienen algunas características que los hacen inteligentes. Por ejemplo, yo diría que la característica principal es que son autoejecutables, ¿vale? Que en principio serían inmutables, sería otra de las grandes características, es decir, que tú no podrías, una vez creado el contrato, no podrías cambiarlo, que pueden ser verificables, pueden ser privadas, permiten la privacidad también. Pero te voy a decir una cosa, esto no es algo que aparezca ahora, lo de los contratos inteligentes. A ver, ¿cómo lo explicaría? Yo hace un montón de años, al menos desde el año 2000, creo stock procedures en bases de datos como SQL Server o Oracle, ¿vale? Entonces, y al final es lo mismo. Perdona, que entró mi hija. No, no hay problema, no hay problema. Han llegado del parque y venía emocionada. No te preocupes. No pasa nada.
¿Qué te estaba diciendo? Eso que hace tiempos yo, o sea, y al final viene a ser lo mismo, ¿no? Tú cuando creas, no sé si tú lo has tocado en este tema, ¿no? Pero cuando tú creas en un SQL Server, por ejemplo, en Stuck Procedure, ¿vale? Es un software que se está ejecutando todo el rato y en el momento en que detecta que en la base de datos se produce algún tipo de cambio, ejecuta un trigger que finalmente lo que hace es que desemboca en una acción, ¿no? Dentro de un código que ejecuta una acción dentro de la propia base de datos. Pues esto es parecido. Al final, un contrato inteligente no es más que un software autoejecutable que está mirando constantemente tanto el mundo exterior como el mundo interior de la red. En el momento que detecta ciertos cambios o le entran ciertos datos o alguien lo ejecuta, pues se lanza y crea algún tipo de lógica. Ya veo, ya veo. Entonces, este contrato inteligente me imagino que requiere algún tipo de lenguaje, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es Scripto? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el lenguaje de programación tradicional como Python o como Java, ¿no? Bueno, Scripto es un lenguaje de programación que está pensado para una cadena en concreta que se llama Radix, que es una... Yo hablo siempre de cadenas y luego es verdad que estamos utilizando ese tipo de terminología, ¿vale? De que viene de la blockchain, pero en este caso Radix tampoco es una cadena, pertenece a otro tipo de DLTs, en este caso es propia, es una innovación propia, es un nuevo tipo de DLT, de libro distribuido, ¿vale? Y esta gente han creado Scripto, que es un lenguaje de programación orientado a activos. Esto no es nuevo, ¿vale? Al final, los lenguajes de programación crean paradigmas simplemente para facilitar la creación de software a los desarrolladores, ¿no? Y en este caso, estas personas han cogido Scripto y han implementado un nuevo paradigma, que es el de orientado a activos. Tampoco es algo nuevo. Fíjate, yo recuerdo que en su momento leí que Flint, no sé si conoces, o Cadence, ¿vale? También implementaron este paradigma de alguna manera, ¿no? Y ese paradigma lo que viene a hacer, o a decir, es que los activos son recursos dentro de la propia red, ¿vale? No son meros datos contables. Y explico esto porque actualmente la forma de crear esos contratos inteligentes más normal es la que utiliza Ethereum. Ethereum es otra cadena, ¿vale? Posiblemente la primera que introdujo los contratos inteligentes en el mundo de las blockchain y utiliza otro tipo de lenguaje de programación que se llama Solidity, el cual no es funcional, sino que es imperativo y es un lenguaje que ve a los activos como si fueran datos contables, pues que crea apuntes contables. Entonces, en realidad, los activos no se mueven por la red, sino que son simplemente un apunte contable dentro del contrato inteligente. Pero este nuevo lenguaje de programación Scripto lo que te permite es que, entre otras cosas, esos activos no sean un apunte contable, sino que se les trate como algo físico. Por eso está orientado a esos activos. Son recursos físicos. Y esto lo que nos permite a los programadores es, sobre todo, evitar errores a la hora de la programación, ¿no? Errores como, por ejemplo, los más recurrentes, que son el de doble gasto, ¿vale? O los de la reentrada. Y bueno, pues en esas estamos todavía aprendiendo, porque yo todavía estoy también aprendiendo. Es un lenguaje que acaba de nacer, de hecho todavía está en fase beta, hasta posiblemente el año que viene no estará en fase ya funcional para poder utilizar de forma completamente activa, pero de momento estamos aprendiendo. Hace algunos años surgió un lenguaje que ha venido ganando popularidad en el tiempo, que es Rust, que vendría siendo como una alternativa, algunos lo proponen como una alternativa al lenguaje de bajo nivel como C. Lo que tengo entendido es que Cristo toma prestada en cierta medida sintaxis de Rust. Entonces me gustaría preguntarte cuál es su relación de Scripto con Rust y cuál es la relación de Scripto con la programación funcional. Bueno, sí, Scripto está basado en Rust, ¿vale? Es un lenguaje de programación nuevo, pero que está basado en Rust. Toma prestado la sintaxis de Rust y algunas características principales de Rust, y lo que hace es que por encima de eso, pues crea o agrega una serie de gama de funciones y una sintaxis más específica para manejarse dentro de esta red de Radix. Y lo que consigue con eso, pues, es, digamos, sobre todo toda la robustez que proporciona Rust, ¿no? Rust es un lenguaje que ha demostrado en los últimos años que hay que fijarse en él, pues sobre todo porque es muy fiable, ¿no?
Tanto es así que hace poco leía que Linux ha incorporado Rust, ¿no?, como segundo lenguaje de programación para el kernel. No sé si viste la noticia. Entonces, el propio Linux Torvald ha decidido que Rust es válido para su kernel. Pues yo creo que el resto también podemos pensar parecido, ¿no? Y de hecho, muchas cadenas de bloques lo están utilizando detrás, ¿no? Polkadot también, con Substrate y otras para implementar lenguajes de programación para poder manejar este tipo de contratos inteligentes. ¿Por qué es bueno Rust? Pues porque, entre otras cosas, pues incluye el paradigma funcional, ¿no? Este paradigma de programación, como tú bien sabes y has explicado un montón de veces, tanto en tus libros como en este podcast que yo te he escuchado, pues sobre todo a este tipo de redes le permite dos cosas fundamentales: la inmutabilidad de los datos, que una de las características de las blockchain y de las DLT es esa, y por otro lado nos permite el tema de la seguridad, la programación funcional, nos permite hacer cosas como las funciones puras, la recursividad, las listas con vectores, hash, enumeraciones, estructuras, tuplas, la transparencia referencial. Pues todas esas cosas pues la estamos utilizando gracias a Rust, la estamos utilizando y a la programación funcional en Scrypto. Entonces esa es la relación que hay ahora mismo. Anteriormente mencionaste que Scrypto funcionaba sobre la plataforma de Reddit. Entonces, tengo entendido que Reddit no es blockchain y me gustaría saber esa diferencia. Reddit, ¿en qué se diferencia de blockchain? Y, por ejemplo, de Cardano, que fue el podcast que tuvimos hace unos días atrás con nuestro amigo allá en Descentralización Total. ¿En qué se diferencia Reddit a blockchain o Cardano, por ejemplo? Bueno, como te decía antes, existen diferentes aproximaciones a los problemas, ¿no? Aproximaciones tecnológicas. Y entonces, la aproximación que hace Radix es completamente novedosa al problema de la escalabilidad, ¿vale? Mira, cuando se crearon las blockchain, ¿vale? Yo creo que no se pensó realmente en, digamos, la importancia que acabarían teniendo a lo largo de los años, ¿no? Y entonces, cuando tú ahora resulta que quieres escalar una blockchain, encuentras dificultades. De hecho, tanto es así que uno de los creadores o el creador de Ethereum llegó a plantear un trilema. No sé si lo escuchaste alguna vez, Camilo, lo del trilema de las blockchain, que es que si tú escalas, ¿vale? Intentas escalar una blockchain, pierdes o descentralización o seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay redes que son que hacen, cuando hablo de escalar estoy hablando de transacciones por segundo. Entonces, hay redes que son fácilmente escalables, ¿vale? ¿Por qué? Porque están muy centralizadas. Claro, has perdido descentralización. Hay redes que son muy seguras. ¿Por qué? Pues porque son muy lentas, ¿vale? Y están, a lo mejor, aunque estén muy descentralizadas, son muy lentas. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Bitcoin. Bitcoin está en torno a entre 7 y 15 transacciones por segundo, siendo muy benévolos. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú necesitas cientos de miles de transacciones por segundo para lograr la adopción, ¿vale?, por parte de las personas, para que tengan un uso real en el mundo normal, ¿vale?, como por ejemplo logra Visa o logran algunos bancos, etcétera, pues entonces te encuentras ante ese problema. ¿Qué hago? ¿Le quito seguridad? Es lo que le pasa a muchas redes. Empiezan a escalar y entonces empiezan a tener fallos de seguridad, de doble gasto, o que les piratean los contratos o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, al final ese trilema se ha demostrado a lo largo de los años que lo que propuso Vitalik con ese trilema es totalmente cierto. ¿Qué ocurre? Que entonces todas las cadenas, todas este tipo de redes de DLT están buscando solventar ese problema, porque queremos la adopción finalmente, la adopción de las personas que puedan utilizarlo en el mundo real, que no se queden colapsadas, que no haya cuellos de botella. Entonces, lo que hace Radix es una aproximación diferente y hace una aproximación mucho más normal desde el punto de vista de la computación. Tú sabes que cuando en los sistemas distribuidos, normalmente de computación, cuando queremos escalar, lo que hacemos es que agregamos o más capacidad de cómputo, o otra de las grandes soluciones es la fragmentación, ¿vale? Pues es lo que ha hecho Radix. Ha cogido y ha fragmentado el estado del libro mayor. Al final, el estado, digamos, que es el conjunto de datos que se guardan en un libro distribuido, ¿no?, en un libro contable. Pues lo que hace Radix es que lo fragmenta de tal manera que ahora en cada fragmento guarda un subestado.
es decir, un trocito de información de ese libro mayor. ¿Qué permite eso? El paralelismo. Tú puedes ejecutar tantas transacciones como quieras, siempre y cuando tengas suficiente poder de cómputo, porque te permite, digamos, guardar al mismo tiempo diferentes o modificar diferentes fragmentos o subestados de esa red, que es todo lo contrario que pasa en las blockchain. En las blockchain, por su propia composición, está obligado en que una cadena, como es una cadena, un eslabón va detrás del otro eslabón, con lo cual siempre hay un tiempo entre eslabón y eslabón. Eso lo hace muy segura, cierto es, pero por otra parte la hace más lenta y difícilmente escalable. Pues lo que ha conseguido Radix es escalar de forma ilimitada, porque entre más potencia de cómputo tú le metas a la red, más transacciones por segundo vas a lograr, porque no estás limitado por el hecho de que vaya una transacción detrás de otra, sino que puedes lanzar de forma paralela múltiples transacciones. Y eso yo creo que es la gran diferencia con el resto de redes. ¿Qué están haciendo el resto de redes? ¿Se han quedado paradas? No, como tú decías antes. ¿Qué está haciendo Cardano? Pues casi todas, como Cardano, están inventando capas 2. Es decir, la capa 1 es la capa inicial, la layer 1 es la capa inicial, donde se empiezan a construir las cosas dentro de estas redes, pues crean capas 2, que lo que hacen es juntar transacciones, ¿vale? Y ahora las juntan, las agrupan y se las envían a la capa 1. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que ahora, cuando haces eso, lo que estás permitiendo son dos grandes características dentro del mundo, sobre todo de las finanzas descentralizadas, que sí tenemos en las capas, cuando trabajamos directamente en la capa 1, que es la de la composición atómica de las transacciones. Es decir, poder ejecutar diferentes transacciones dentro de una misma, diferentes acciones dentro de una misma transacción, ¿vale? Cada una de su padre y su madre, ¿vale? Y que además todas ellas tengan que, de alguna forma, ser válidas para que el paquete transaccional sea aceptado, ¿vale? Si no hacemos este tipo de composición atómica, lo que perdemos son oportunidades de innovación dentro del mundo de las DeFi. Por ejemplo, una cosa que había el otro día, tú imagínate los flash loan, no sé si los conoces, imagínate pedir un préstamo y devolverlo en la misma transacción. El potencial que tiene eso para el arbitraje, pues esas cosas ya son posibles gracias a Radix, porque no necesita de capas 2 y por tanto puede escalar sin perder esa composición atómica. Ahora bien, que mencionas todas las características de Radix, ¿cuál es tu opinión sobre todas estas plataformas Radix, Cardano? ¿Por qué eligen distintos tipos de lenguaje? Una, por ejemplo, Cardano ocupa Haskell, Radix ocupa Scrypto, que es un lenguaje creo que de dominio específico, ¿no? Creado para este tipo de ecosistema. Cardano ocupa Haskell, ya un lenguaje más o menos ya con sus años. Otros ocupan creo que también su lenguaje propio. ¿Por qué no hay un consenso de ocupar un solo lenguaje de programación? ¿Cuál crees tú que hace que estas plataformas elijan un lenguaje sobre otro al momento de elegir, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver también con los propios antecedentes de las personas, ¿no? Yo cuando me acerqué a Cardano, me acerqué precisamente porque utilizaban programación funcional, utilizaban Haskell, y luego me di cuenta que tenían esa aproximación porque su fundador, Charles Hoskinson, es una persona que viene del mundo de las matemáticas. Entonces, claro, para él era normal utilizar o era más próximo para él utilizar ese tipo de lenguaje de programación. Entonces, fíjate que quieres que te diga, Camilo, no es tanto en sí mismo porque haya habido un estudio previo de cuál es el mejor lenguaje para implementar, sino posiblemente porque aquello era lo más práctico a la hora de producir de alguna forma tu producto, ¿no? En este caso una blockchain, ¿no? Y además porque, por ejemplo, gente como Cardano necesitaba de la verificación formal, y la revisión por pares, etcétera, lo ven como algo muy importante, y es verdad que es mucho más fácil si lo haces con lenguajes de programación como Haskell, ¿no? Que son muy funcionales puros, diríamos así, ¿no? Claro, luego llegan otros, como por ejemplo Radix, aunque te iba a decir, Cardano también, el suyo es Plutus, que también es uno de dominio, ¿vale? Es un lenguaje de programación por encima de Haskell, ¿no? Diferente. Te iba a decir que yo creo que luego otros utilizan Rust o incluso utilizan otro tipo de lenguajes. Ya te digo que Candance también lo están utilizando mucho ahora en algunas redes. Incluso C están utilizando también otras. Ethereum permite varios lenguajes, ¿no? Ethereum. ¿Cómo? ¿Ethereum permite usar varios lenguajes de programación o tiene Sí, uno propio?
No, tiene uno propio que se llama Solidity, ¿vale? Pero que luego tú puedes compilar para Solidity. Es decir, han hecho algún tipo de compiladores que, digamos, traducen de unos lenguajes a otros. Vale, vale, perfecto. Em, una cosa que he estado, bueno, aprendiendo con muchas cosas que nos has contado, el tema de los contratos inteligentes, si no me equivoco, entonces todavía hay mucha responsabilidad en el desarrollador, ¿no? En crear correctamente ese contrato, porque al final es software. ¿Cuán, cuán importante es, o sea, si un desarrollador no aprende bien la manera correcta de hacer los contratos, cuáles son los peligros de crear un contrato que esté, por así decirlo, con errores, con bugs? ¿Eso puede ocurrir o las herramientas son muy estrictas a la hora de la construcción de contratos inteligentes? No, de hecho es uno de los principales que tienen ahora la mayoría de las blockchain también, ¿no? Están sustentadas, como hemos dicho antes, por lenguajes de programación, por ejemplo Solidity, que están llenos de errores. Hay gente, mira, yo por eso no lo he manejado, a nivel profesional no lo he manejado nunca Solidity. Desde un principio, cuando empecé a probarlo, ya hace unos cuantos años me di cuenta de que, sobre todo, que podía incurrir en errores, ¿vale? De programación, sin incluso yo darme cuenta de ellos, porque no podía poder probar toda la casuística de las posibilidades. Y entonces me veía obligado a, pues a no recomendárselo a nadie, a ningún cliente. Y me era imposible, ¿no? Porque sabía que en algún momento podía fallar. Yo no podía comprobar todas las opciones posibles, ¿no? No podía hacer ninguna verificación ni unitaria, ni formal, nada. Era imposible. Entonces, eso provoca de que actualmente existan muchos robos dentro del mundo de las blockchain. A ver, el último de todos, a ver, ¿cuál es el que he leído? ¿Cómo se llamaban? Espérate. Green Finance. Green Finance. Estos son es uno de estos protocolos de DeFi 2.0 que han aparecido últimamente nuevos, crean contratos, claro, como están creando, innovando tecnología dentro de los contratos inteligentes, me refiero, creando nuevos sistemas financieros, productos financieros, perdona. ¿Qué pasa? Que resulta que crean contratos inteligentes, encargan a empresas auditoras de los mismos que se los auditen y aún así llega alguien y roba. En este caso concreto, que esto es de la semana pasada, le robaron 130 millones de euros y todo por culpa de un error en la reentrada. A ver, Solidity, igual que otros contratos inteligentes, te permiten la reentrada, ¿vale? Para quien no lo sepa, la reentrada es como la recursividad dentro de las funciones, ¿vale? Vendría a ser un poquito lo mismo. Tú imagínate que un contrato B llama a un contrato, o es un contrato, perdona, A llama a un contrato B, ¿vale? Y ahora el contrato B vuelve a llamar al contrato A sin haber cambiado el estado de los datos. Entonces ahí se produce una reentrada y puedes finalmente causar un doble gasto. Entonces, eso o lo sabes manejar muy bien en la programación de Solidity, o ya te digo yo que todas las semanas nos encontramos con noticias que por culpa de ese tipo de fallos hay robos de cientos de millones de dólares en el mundo de las DeFi. ¿Qué ocurre? Que gente como Cardano, al proponer la programación funcional, ¿vale? Con Haskell y con Plutus, lo que hacen es que, de alguna forma, permite por primera vez a los programadores implementar contratos inteligentes que, de alguna forma, pudiéramos hacer test unitarios, hacer verificaciones formales. Es decir, una serie de herramientas que tú sabes muy bien, Camilo, que existen en la programación funcional que ahora, digamos, acotan muy bien, ¿vale? Lo que pueden y no pueden hacer los contratos inteligentes. Y entonces es verdad que en el mundo, por ejemplo, Cardano, que lo ha utilizado así, que lo está haciendo así, pues prácticamente no se han escuchado de momento ningún tipo de fallo de seguridad de ese talante. Radix, por contra, lo que está haciendo es un enfoque que ya decía antes diferente. Está utilizando las máquinas de estado finito dentro de la propia red. Lo cual permite tratar a los recursos como si fueran algo físico y entonces no son simplemente apuntes en un contrato inteligente. Porque claro, cuando tú vulneras un contrato inteligente en Solidity, ¿qué pasa? Que accedes a todos los recursos que haya dentro de ese contrato. Porque accedes literalmente a todas las cuentas de todas las personas que tengan ahí sus tokens, por ejemplo, ¿no? O sus NFTs. Por contra, lo que hace Radix con las máquinas de estado finito es trasladar, o sea, las cuentas son como si fueran una especie de bóvedas, vamos a decirlo así, o cajas fuerte, y lo que hacen las máquinas de estado finito, lo que hacen es que trasladan esos recursos de un sitio a otro, y en el contrato inteligente en realidad no se queda guardado nada, sino simplemente las referencias a esos tokens. Con lo cual,
cuando alguien entra en un contrato inteligente, si fuera, que no tiene por qué, pero porque también utilizan programación funcional, etcétera, si fuera hackeado, simplemente no encontraría nada. Es como si abriera una caja fuerte y dijera, uy, pues si aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque en realidad los recursos, los activos, están en cada una de las cuentas de cada persona. Entonces, si vulnerara una cuenta, pues solo robaría lo de esa cuenta, suponiendo que fuera posible, ¿no? Es decir, si no sabes hacerlo bien en Solidity, puedes cometer fallos que pueden costarle dinero, muchísimo dinero a mucha gente, y eso ocurre todas las semanas. De ahí de la importancia en saber escoger una red que te provea suficiente seguridad como para poder hacerlo bien. Y yo creo que ahora mismo Cardano o Radix son de las pocas que te pueden dar ese tipo de seguridad. Wow, nos has bombardeado con excelente información. Hay muchas cosas que estoy aprendiendo que no tenía realmente ni idea antes de esta entrevista y ya vamos en la mitad y ha pasado realmente volando. Ha sido realmente un gusto hablar contigo, Andrés, y me gustaría continuar, ya entrando en la segunda parte de esta entrevista, continuar para que me contaras un poco cómo surge, cómo nace Academia Cripto y qué es lo que busca resolver en la comunidad de las criptomonedas. A ver, yo no me he dedicado nunca al mundo de la docencia, ¿vale? Esto para mí es completamente nuevo. Y cuando en noviembre, conocí Scripto, bueno, me la presentaron, tuve la suerte de que a través de una videoconferencia a 30 personas seleccionadas entre todo el mundo, nos presentaron Scripto, ¿no? ¿Vale? Para que diéramos nuestras impresiones, etcétera. Yo cuando lo vi, yo dije, bueno, fue una presentación de unas 2 horas, ¿vale? Y yo lo vi y yo dije, después de 2 horas, sabía haciendo un swap, sabía crear unos tokens, crear NFTs, trasladar cosas de un sitio a otro, ¿vale? Lo vi tan fácil, Camilo. Yo dije, madre mía, ¿pero esto es todo? Claro, venía de la experiencia previa de haber estado cerca de 3 meses en el programa de Cardano de Plutus, ¿vale? El Plutus Pioneer. Venía con la experiencia de haber dedicado pues prácticamente la mitad del año, de principios de año, desde más o menos febrero hasta junio, julio, ¿vale? Dedicándome en exclusividad a Haskell. Claro, y de repente me presentan en 2 horas un nuevo lenguaje de programación que no tenía, en realidad era tan fácil como take, put, y no sé, me estoy haciendo muy prosaico, ¿vale? Pero es que era realmente así, ¿sabes? Yo decía, pero ¿esto cómo puede ser? Me dio la sensación cuando por primera vez pasé de C a C++, ¿vale? No sé si tú has tenido esa sensación, Camilo. Sí, totalmente. ¿Vale? Totalmente. O cuando voy a poner otra por si alguien no. O cuando descubrí Ruby, ¿vale? Y Ruby on Rails, el framework de Ruby, ¿vale? Y pudimos manejar las bases de datos desde la programación a nuestro antojo. No sé si tú te has aproximado a Ruby, ¿vale? Yo dije, Dios mío, pero qué fácil es esto, ¿cómo puede ser? ¿Vale? Entonces, claro, tú ves la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Programo o enseño? Porque me dio la suficiencia como para decir, ostras, esto sí puedo enseñárselo a alguien. Me refiero a Scripto, ¿vale? Lo vi tan fácil que dije, sí puedo enseñárselo a alguien. No tendría dificultades en enseñárselo a alguien. La curva del aprendizaje no es tan elevada. Entonces me lancé a la Academia Scripto. Dije, no voy a programar yo, voy a lanzarme, en esta ocasión, por primera vez, voy a lanzarme a enseñar a otras personas. Y todo fruto de que a veces las cosas no las puedes hacer solo, necesitas de más personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al menos a mí a nivel profesional me resulta muy complicado aceptar nuevos proyectos, sobre todo en este mundo, en el mundo de las blockchain, etcétera, porque no encuentro desarrolladores formados. Y luego me pasa, que yo, si hay alguien aquí que trabaja de esto, le pasará también que a veces formamos personas, les pagamos para formarlas, o las tenemos contratadas como becarios o lo que sea, y luego una vez las has formado se te van a otras empresas, ¿vale? Se te huyen de ti. Entonces, ¿qué digo yo? No, vamos a intentar trasladar en un sitio el conocimiento para que quien quiera pueda aprender, ¿vale? Y a partir de ahí poder, crear, seleccionar a aquellas personas que deseen trabajar de esto, ¿vale? Y que tengan la habilidad para poder hacerlo y crear proyectos. Entonces, al final nace de la necesidad de, 1, no encuentro desarrolladores formados, 2,
voy a enseñar yo porque esto es sencillo. Entonces, a veces es que se te juntan dos cosas, ¿no? La necesidad y la oportunidad. En este caso, la oportunidad era un nuevo lenguaje de programación y la necesidad es de encontrar personas o poder tener personas formadas en la programación blockchain, ¿no? Se juntan esas dos cosas y nace la Academia Scripto. Excelente. Ya entrando en la segunda parte de esta entrevista, me gustaría ahondar en temas mucho más asociados de la criptomoneda con la sociedad y también en temas filosóficos, cómo esto va a impactar a nuestra cultura, en nuestra forma de ver la tecnología. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué cambios prevés tú que puedas ocurrir a la sociedad con la llegada de las criptomonedas? ¿Por qué? Lo menciono porque antes, claro, uno puede desarrollar aplicaciones móviles, distintos tipos de aplicaciones de nota para escuchar música, pero cosa distinta es cuando entra en juego el dinero, ¿no? Los ahorros de una persona. Entonces, el ser humano desde hace muchos siglos, el comercio siempre ha tenido un gran impacto en las personas. El dinero es algo muy, muy importante. Y la gente por dinero puede hacer muchísimas cosas. Y ya cuando nos metemos en crear software para manejar dinero, las cosas se pueden complicar mucho más, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentaras cuáles son los cambios que tú prevés en la sociedad y cómo entra en juego la ética en este tema. Uf, eso ya son temas profundos, Camilo. A ver, yo, en esto hay multitud de opiniones y todo lo que podamos decir cada uno de nosotros no es una visión personal y sesgada, ¿no? Seguramente. Para mí las criptomonedas, como tal, en la sociedad actual, todavía no, digamos, de alguna forma no han impactado completamente, ¿no? La tecnología sí. La tecnología blockchain, las tecnologías DLT, la tecnología descentralizada, esa ha venido para quedarse sí o sí. Por eso yo siempre animo a las personas a aprender más que a invertir. Primero aprende y después, si acaso, invierte, ¿vale? Pero cuando hablamos de las criptomonedas, por responder a tu pregunta, yo creo que habría que hacer una diferencia. Para mí existen criptomonedas privadas, ¿vale? Criptomonedas públicas y criptomonedas, vamos a decir, gubernamentales, ¿vale? Entonces, para mí, las que han venido para quedarse, para afectar profundamente nuestras vidas, son las gubernamentales, lo que se conocen como, ¿cómo es? Las CBDS, CDBC, ¿vale? Habrás escuchado seguramente hablar de ellas, ¿no? Son esas criptomonedas que ahora están respaldadas por bancos centrales, ¿no? Como por ejemplo, y además todos tienen sus proyectos. El Banco Central Europeo tiene pues el euro digital, Estados Unidos también está con su proyecto del dólar digital, los chinos ya tienen el yuan digital, eso ya lo tienen por supuesto, y nos dejan de ser criptomonedas, ¿vale? Pero es que se nos olvida que algunas ya están impactando en las personas. Por ejemplo, todos seguro que hemos escuchado el caso de El Salvador, que ha aceptado el Bitcoin como moneda de pago, ¿no? Como moneda de curso legal. Pero es que la gente no es tan consciente que algunos bancos centrales a nivel mundial ya tienen en uso criptomonedas. Por ejemplo, perdona, el Banco Central del Caribe Oriental ya tiene su propia criptomoneda que han hecho con Cash, ¿vale? Pero que vamos, que las islas como Antigua, como son Granada, Dominica, San Vicente, Granadinas, todas esas islas del Caribe Oriental ya no están utilizando dinero fiat. Fiat tal y como lo conocemos nosotros, me refiero. Fiat, pero cripto. Es decir, están utilizando ese tipo de criptomonedas gubernamentales para poder, como forma de transaccionar, ¿no? Pero que vamos, que estamos hablando de que las Bahamas ya están a punto también de hacerlo, si no lo han hecho ya, y otros ciertos países también lo están haciendo. Es decir, yo creo que si las criptomonedas se quedan para, de alguna forma, cambiar nuestras vidas, son las gubernamentales, por un lado, ¿eh? Y luego hablamos un poquito más de la ética con respecto a eso, ¿no? Y luego las otras que yo sí, en mi opinión, sí también van a venir para quedarse desde el punto de vista privado y público, ¿vale? Son las stablecoin. Las stablecoin hasta el momento eran monedas que eran par-to-par, ¿no? Es decir, una moneda estable, por ejemplo, USD Tether, que es una moneda que, digamos, hace el par con el dólar, ¿no? Dentro del mundo de las blockchain, ¿vale? Un Tether es igual a un dólar, ¿vale? Y entonces hace una paridad. Pero también hay otras que están respaldadas por oro, por otras cosas, ¿vale? Entonces, actualmente han empezado a aparecer lo que son monedas estables algorítmicas.
a ti que esto es de algoritmos, seguro que te interesarán. Y estas monedas estables básicamente lo que vienen a decir es que en cambio de que haya una paridad, ¿vale?, entre una y otra, o respaldado con una moneda fiat o un activo, digamos, tangible como puede ser el oro, lo que vamos a hacer es que vamos a meter en un saco diferentes tipos de activos. Da igual si es, imagínate, lechugas, como si son oro, plata, cobre, energía, lo que sea, activos que tengan un respaldo, ¿vale?, en el mundo real, y ahora vamos a utilizar algoritmos que de alguna forma, gracias a tener en esa bolsa estos activos, van a poder emitir y quemar monedas de tal forma de siempre mantener un precio estabilizado. Pues ese tipo de monedas, que se llaman stablecoins, que son también criptomonedas, ya verás que van a tener un gran impacto, sobre todo en una sociedad actual que estamos viviendo profundos problemas financieros debido a la inflación y la deflación de las propias monedas. No sé si con eso te he dejado un poquito claro la respuesta, la pregunta. Sí, totalmente. Y ahora, bueno, ya nos explicaste que existen criptomonedas con mayor respaldo que otras. No todas las criptomonedas son iguales. Y algunas son, bueno, son monedas estables algorítmicas. Entonces, la pregunta, y ahora quiero hacer el rol del abogado del diablo, esta pregunta es más polémica. Me gustaría decirte, o preguntarte, mejor dicho, ¿qué opinas sobre las críticas al mundo de las criptomonedas? Que muchos desarrolladores, de hecho, dentro del mundo del software, del desarrollo de software, lo ven como una especulación, que no tienen respaldo. En parte ya respondiste que hay algunas que tienen respaldo, pero me gustaría que me, re- que me dieras tu opinión sobre estas críticas que se le hace al mundo de las criptomonedas como algo muy especulativo, sin respaldo, y qué forma tú crees que se pueda resolver esto, ¿no? Para que esas personas cambien de opinión. Pues que tienen toda la razón. En la mayoría de los casos, todo es pura especulación, ¿vale? Entonces, habrá alguno que me escuche, pero bueno, ¿cómo puede estar hablando de criptomonedas y luego decir que es todo especulación? Porque es que es la verdad. ¿Qué pasa? Claro, que como toda verdad tiene sus matices. Para mí, cuando uno entra en el mundo de las criptomonedas actualmente, ¿vale?, uno está apostando por tecnología. Para mí, cuando yo entré, estaba apostando por tecnología, ¿vale? Me refiero cuando entré a invertir. Cuando uno compra Bitcoin, no estás comprando un valor como puede ser oro, que es algo físico, estás comprando algo, digamos, intangible, pero que detrás hay una tecnología, ¿no? Cuando tú apuestas por Cardano, estás apostando, y tú lo has visto, Camilo, todo el trabajo de investigación que hay detrás de Cardano, investigación formal, verificado por pares, etcétera, ahí estás comprando tecnología, ¿no? Pero en otros casos no hay detrás nada, simplemente especulación. Son proyectos que son humo, son páginas web que han creado un token, para que la gente lo sepa, un token lo podemos crear con $500 y en 2 segundos, en 2 minutos, me refiero. Literales, ¿vale? En 2 minutos y $500 creamos un token. Que después detrás haya algo, no tiene por qué. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El otro día vi como un youtuber, ¿vale?, que tiene un canal de más o menos de 1 millón de personas, creó un token. Le costó los $500 crearlo. Él le dio una liquidez de otros $500 a ese token, y en solo 24 horas ese token tenía una liquidez de $500,000. ¿Eso qué es? Pues no, detrás de qué proyecto hay detrás de eso. No hay nada, simplemente especulación pura y dura. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que las personas, quiero dar, sobre todo hacer un llamado de atención, que antes de entrarte en este mundo, las personas sean muy conscientes en qué están invirtiendo su dinero, ¿vale? Que investiguen, que se formen, que aprendan, que pregunten si no saben, y que a partir de ahí tomen sus decisiones responsables, ¿no? Que sea especulación no quiere decir que se pierda siempre dinero, ¿vale? Todo el que va al casino no pierde siempre dinero. Que sea especulación significa pues que las cosas pueden subir o pueden bajar, ¿vale? Si tú tienes la suerte de que compras cuando baja y vendes cuando sube, pues ole tú que has ganado dinero, pero no tiene por qué sucederte siempre. Entonces, yo por favor invito a las personas que de verdad se formen, estudien, analicen y sobre todo vean. Otro ejemplo que te pongo para que la gente se haga más o menos. El otro día viene un chico y me dice que había estado viendo un proyecto muy interesante que estaba subiendo muchísimo, ¿vale? El precio me refiero. Entonces nos comenta cuál es, y era un proyecto que detrás de él, en teoría, ¿vale?, había una tecnología de inteligencia artificial.
Empiezo yo a mirar el proyecto por un lado, por otro, esperándome encontrar, como tú entenderás, Camilo, algún tipo de documentación que acredite, ¿vale?, ese tipo de tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Pues yo qué sé, un paper, yo qué sé, lo que sea, algo que me diga estoy trabajando en esto y que yo pueda leer y pueda de alguna forma verificar. Nada, no había absolutamente nada. Todo era simplemente una exposición en una página web de una idea. ¿Ya a eso ya le dan valor a las personas? Bueno, pues eso es lo que a veces se tiene cuando no se estudian bien o no se ve bien dónde uno va a invertir su dinero. Por eso yo no sé si respondo a tu pregunta, pero mi idea siempre es primero estudia, infórmate y después toma decisiones al respecto. Me has dado el pase perfecto para hablar sobre la enseñanza y me gustaría que me comentaras, porque en nuestro entrevistado anterior, Andros mencionó que él es ya un divulgador ya de mucho tiempo, está constantemente compartiendo conocimiento por las redes sociales y para él era su pasión. Entonces me gustaría saber, para ti, ¿cuál es el valor de la enseñanza, de compartir conocimiento, de difundir las redes sociales, sobre todo en tu caso donde tú ya tienes una academia? Me gustaría que me comentaras sobre eso, cómo ha sido esa experiencia y cuál es el valor en la sociedad actual. Claro, yo he empezado este año, sobre todo desde inicios de año, digamos, retomé mi contacto con las blockchain. Yo estuve un tiempo, yo a eso de 2015 lo dejé completamente. Me aparté, vamos, completamente, y eso que llevaba desde 2005, ya como he comentado antes, yo estuve en el proyecto de Ripple Coin en 2005, imagínate antes de que siquiera Satoshi levantara la cabeza. Pero en 2015 me decepcioné completamente, ¿vale?, de todo este mundo. Vi que, por lo que decíamos antes, que todo era mucho especulación y nada sólido de verdad. Eh, y me volví a despertar, digamos, de alguna forma, a finales del 19, principios del 20, con el tema Cardano, ¿no? Eh, y a principios del 20, digamos, después de haberme, pues lo que hacemos cuando la gente busca información, pues haberme juntado a diferentes foros, grupos de Telegram, haberme juntado con personas en, en aplicaciones como Clubhouse, allí hay diferentes salas donde la gente habla de criptomonedas y tal, y haber visto tanta desinformación, ¿vale? Tantas personas que simplemente dicen, iba a decir tonterías, pero que dicen cosas que no tienen mucho sentido porque no tienen ningún tipo de formación previa, donde no han hecho ningún tipo de investigación, simplemente es como se conoce en este mundo todo FOMO, es decir, es un término del inglés que viene a decir algo así como que no te vayas a perder esto, que si no, ¿sabes? Si te lo pierdes, pues te quedas fuera. Entonces, claro, te encuentras todo eso y tú dices, Dios mío, pero es necesario que alguien explique conceptos básicos, un poquito de educación, ¿vale? Sobre el tema de las criptomonedas, sobre el tema de cómo funcionan las redes, de la programabilidad de las mismas, que vi la necesidad de hacerlo, casi me movía algo interno, casi ético, ¿vale? De decir, es que tengo la obligación de hacerlo. Yo que lo sé, no puedo dejar que la gente esté de alguna forma siendo engañada por otros. Al menos tienen que ver un sitio donde puedan enfocar su mirada y decir, como si fuera una especie de faro y decir, por aquí es por donde tengo que ir, ¿no? Y no es que yo tenga la razón sobre todo, pero sí es verdad que en comparación con otros, como se suele decir, en el país de los tuertos, de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? Pues un poquito fue esa mi primera necesidad, ¿vale?, de poder empezar a comunicarme, sobre todo en Twitter, ¿vale?, para enseñar a otras personas cosas un poquito más profundas acerca de este tipo de tecnología. Ya entrando en la recta final de esta entrevista que ha sido sumamente interesante y que he aprendido muchísimo, yo estoy seguro que nuestros oyentes también han estado disfrutando esto porque es un tema que es la primera vez que toco en este podcast. Desde los 67 episodios que se han publicado, es la primera vez que se toca un tema de criptomonedas, así que es realmente genial. Me gustaría, ya lo han mencionado relativamente, el tema supongamos que hay una persona que no sabe nada sobre este mundo y quiera adentrarse en este, pero bueno, como tú mismo lo has comentado, hay muchos peligros, hay mucha desinformación. ¿Qué consejo le daría a esa persona para hacerlo de la manera más cuidadosa posible? ¿Cómo puede detectar cuál es una buena información de una mala o a quién acudir?
Uf, eso es lo más difícil de todo. Porque es verdad que lo mismo que ocurre en otro tipo de ámbitos en la vida, tú sabes bien, Camilo, que de la buena de la mala información es difícil, ¿vale? Es difícil saber distinguirlo, ¿no? Pero sí es verdad que hay diferentes ámbitos donde uno puede encontrar buena información, ¿no? Sobre todo aquellos ámbitos donde uno se dé cuenta de que no te están intentando vender algo siempre, ¿no? Tampoco voy a decir que todo lo gratuito sea la mejor información, ¿no? Pero yo, de verdad, y no es porque esté en tu podcast, sí quiero decir que normalmente hasta el momento yo siempre he encontrado buena información en los libros y en las personas que se acercan a ciertas tecnologías, en este caso a las criptomonedas, a la blockchain, desde un punto de vista completamente imparcial. Por eso, si me permites después, o si lo puedo hacer ahora, me gustaría recomendarles a tus oyentes otros 2 libros más, ¿vale? Antes recomendé el de Assange, ahora otros 2 libros más. No sé si me permites, Camilo, Sí, que totalmente, yo da. Sí. los tenía por aquí buscados, ¿vale? Yo los tengo y he aprendido muchísimo sobre ello. Mira, uno es Criptoderecho, la regulación de blockchain, ¿vale? Este es de Pablo García Mexía, ¿vale? Y lo tenéis en Amazon, ¿vale? Y es de la editorial Walkers Kluwer, ¿vale? Es un enfoque desde el punto de vista de una persona que es abogada, ¿vale? Pero es sumamente interesante porque él se profundiza en este mundo, ¿vale? Y entonces explica un montón de términos y de conceptos técnicos de forma muy sencilla para que las personas que no son técnicas puedan entenderlo, pero sin perder la profundidad y la esencia del mismo, ¿no? Entonces, es verdad que es un libro muy denso, es verdad que es un libro largo de leer, ¿vale? Que hay muchos temas que te puedes saltar porque habla mucho también de derecho, pero, vamos, es súper interesante, ¿vale? Y es buena información, ¿vale? Y el otro que me gustaría recomendar, ¿vale? Bueno, este que te digo, el primero, sí hay que comprarlo, ¿eh? Este es un libro que se compra. Y el siguiente es gratuito, ¿vale? Por eso he querido poner 2, ¿no? El siguiente es gratuito y es de Sebastián Heredia Querro, ¿vale? Que este es un señor de la Universidad Católica de Córdoba en Argentina y en el 2020, por eso es un libro muy reciente. El otro es del 2018, puede tener alguna cosa un poquito más desactualizada. Este es del 2020, mucho más actual, ¿vale? También se adentra, bueno, el tema es, fijaros, smart contracts, ¿qué son, para qué sirven y para qué no servirán? ¿Vale? Y él lo que hace es se hace una aproximación a esta tecnología y a este mundo desde el punto de vista fiscal. Es verdad que es desde el punto de fiscal, desde el punto de vista de un argentino. Todos esos capítulos no los podemos saltar, ¿vale? Pero la esencia, que es donde él repasa qué es blockchain, qué son las criptomonedas, qué son los smart contracts, la tecnología, todo eso es una aproximación súper profunda, súper interesante y muy, 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 muy apropiada, ¿vale? Para aquella persona que quiera empezar, ¿vale? Entonces, fijaros, 2 aproximaciones desde una persona experta en derecho y desde una persona experta en regulación fiscal. Y sin duda ahí, yo ya os lo digo, ahí van a encontrar excelente información. Y son en castellano los 2, ¿vale? El segundo que he mencionado es gratuito, ¿vale? Si acaso luego le dejo a Camilo para que pueda colgar los links a los mismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo, al menos, es donde he encontrado, vuelvo, en los libros, seguro que encontrarán otros en inglés, por ejemplo, que es donde he encontrado la mejor información. Porque luego es verdad que tema Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, hay buena información, pero hay que saber encontrarla y eso no es tan fácil distinguir una cosa de otra. ¿Enseñar tecnología te puede hacer la vida más feliz, Andrés? Sí, y lo hace. Sí, sí. A ver, fíjate, por ejemplo, enseñar tecnología me ha permitido conocerte a ti, Camilo. Eso ya me aporta mucha felicidad en mi vida. No, pero fíjate, ayer me sentaba con mis hijos, les he regalado para estas navidades un conjunto de cacharros de estos para conectar para encender una lucecita, mover un motor. Me juntaba con ellos, les enseñaba cómo utilizarlo y pudieron hacer sus primeros algoritmos en Python. Ya lo hacían, pero para que se les encendiera la lucecita, se moviera el botón, etcétera, etcétera. Y eso vamos, el sentarme con mis hijos y poder programar, y eso que son pequeños, me llena de felicidad. Enseñarles yo lo que conozco y sé, ¿no? Pues, y a otras personas también, por supuesto. Fíjate, ahora con Academia Scripto, el poder ver, sobre todo, jóvenes
jóvenes de Latinoamérica, ¿vale? Que a veces no tienen tantas oportunidades, que me escribían antes y me preguntaban, oye Andrés, ¿cómo puedo yo hacer? Y ahora ya les puedo decir, sí, vete a Academia Escrito y allí podrás aprender a programar en Rust y a poder programar tus propios contratos inteligentes, ¿vale? Y ahora ver la experiencia, una vez hecho, de que esos jóvenes de 14, 15, 16 años me dicen, Andrés, he podido ya ejecutar mi primer contrato inteligente. O sé que es un tópico, pero la típica señora de 50 y tantos años que me escribe y me dice, Andrés, nunca me imaginé que hubiera podido aproximarme a las blockchains, a la tecnología, y ahora soy capaz de entenderlo y además de poder gracias a Academia Escrito, programar mis propios contratos inteligentes. Pues eso para mí me llena de satisfacción, ¿no? Lo siguiente, que ya no sé, no me entra dentro del corazón, de verdad, poder saber que estoy ayudando a otras personas, a veces con circunstancias de vida no tan fáciles, a poder, pues quién sabe, incluso encontrar una salida laboral a las mismas. Antes de la entrevista me hablaste sobre tus hijos y hace poco también lo volviste a mencionar. Me gustaría terminar la entrevista, que ha sido excelente, sobre cuál es la importancia de la familia en la carrera profesional y cómo ayuda esta en los momentos difíciles. Muchas veces la vida no siempre es felicidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el soporte familiar para construir una carrera profesional? Uy, para mí lo más importante, eh, en la familia. Y es verdad que, bueno, pues al final, en mi caso, pues desde el principio lo han sido todo, desde mis padres que me dieron todo el apoyo para que pudiera formarme, hasta ahora, pues que mi mujer que me permite poder desarrollarme profesionalmente, ¿no? Aunque ella también es una gran profesional, es médico, pero que sabemos compaginarnos, ayudarnos el uno al otro para que los dos podamos desarrollar nuestras profesiones al máximo y eso que teniendo hijos pequeños, ¿no? Eh, pero luego también es saber ceder, ¿no? En las familias yo, y lo doy como recomendación, siempre es saber ceder, ¿no? Es decir, nunca debemos creer que nosotros somos los únicos. Y cuando piensas de esa manera y sabes ceder, pues entonces no te frustras no pudiendo lograr hacer todo lo que te gustaría, ¿no? Y es verdad que cuando tienes una familia sabes perfectamente, y sobre todo cuando tienes hijos, que tienes que dedicarte a ellos, ¿no? Entonces, aunque es verdad que profesionalmente yo sé que ahora mismo no estoy dando todo lo que podría dar porque tengo otras responsabilidades que atender, no me frustro con ellos, sino que al revés lo veo como una gran oportunidad, ¿no? De poderle transmitir a ellos valores no solamente morales, sino también posiblemente técnicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo es todo la familia y que a veces cuando me levanto tarde, temprano en la mañana o me acuesto tarde en la noche haciendo ciertas cosas, lo hago también por ellos y pensando en ellos siempre. Entonces, es el motor de, yo creo que de mi vida y el de muchas personas, las familias, para poder hacer y deshacer y construir en realidad casi cualquier proyecto que te pongas por delante. Creo que no hay mejor forma de terminar una entrevista que hablar de lo más importante, ¿no? La familia. Lo comparto totalmente. Y ya estamos cerrando este año, la entrevista también, 29 de diciembre de 2021. Me gustaría que te despidieras de nuestros oyentes. ¿Qué le gustaría decirle como último mensaje, ¿no? Para que queden en este recuerdo, que seguramente no va a ser la última vez que nos encontremos, pero qué te gustaría decirle a nuestros oyentes? Bueno, pues nada, que sobre todo se cuiden. Vivimos épocas muy difíciles, cambios drásticos a nivel mundial. Eh, pues eso, que sean juiciosos, que se cuiden, que obedezcan a las autoridades, ¿vale? Lo estoy diciendo porque es que veo constantemente personas en mi entorno que no lo hacen, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer un llamamiento es ese, ¿no? Y para el año que viene, pues que sobre todo lo aborden desde un punto de vista optimista, ¿no? Yo creo que todos somos capaces de poder eh, juntándonos, cada uno su granito de arena, ¿vale? Construir mejores sociedades, ¿no? Y por volver al inicio, ¿no? Cuando aquellas personas allá a principios de los 80, finales de los 70, empezaron a buscar su libertad para que nadie se quedara con sus datos, mantener su privacidad, cuando ocurrió todo aquello, ¿no? Y desarrollaron diferentes tecnologías, pues quedémonos con la esencia de esas personas, ¿no? E intentemos cada uno de nosotros intentar preservar de alguna forma nuestras libertades, ¿no? Que tan mermadas últimamente se están viendo en algunos aspectos.
Con eso no estoy llamando a la insurrección ni a rebelarnos contra nadie, simplemente a que seamos capaces de visualizar aquellos ataques que que se nos pueda pertrechar por parte de terceros y que podamos todos juntos como sociedad poder volver a esos orígenes, ¿no? Donde unos y otros busquemos preservar nuestra privacidad y nuestra libertad. Muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. Fue realmente un placer tenerte en esta hora y estoy seguro que todos nuestros oyentes lo van a disfrutar totalmente. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos en el siguiente episodio.